al Señor luz para revalorar nuestro ser de consagradas, de hermanas convocadas a vivir nuestra consagración en comunidad. Esa es la clave, según el espíritu de las bienaventuranzas, como dice nuestro capítulo 1 de las Constituciones. Entonces, pues Ricardo, gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás ya con tu familia descansando, pero nos has querido regalar este ratito que será para nosotras de mucha luz. Gracias, bienvenido. Gracias por la invitación, Luzma. Saludos a todas desde San José de Gracia. Estoy acá unos días con mi familia y pues compartirles una breve meditación sobre las bienaventuranzas y estas como un camino de felicidad. Se nos olvida pues que todas comienzan con ese prefijo dichosos o bienaventurados o felices, y después viene el elenco de las bienaventuranzas, pero y algunos han dicho que todas pueden sintetizarse en la primera. ¿Qué tiene que ver eso con la vida compartida, con la consagración en un instituto? Una meditación muy breve que pues es una propuesta para que luego sea también compartida y reflexionada en común. Sabemos que las bienaventuranzas, o también se le llama el Sermón del Monte, pues están en dos evangelios. El Evangelio de Mateo, donde parece estar dirigido a discípulos, no solo esta, sino el Evangelio, pues que tiene esta connotación de una comunidad de judíos convertidos a Jesús. Y en este caso, en el capítulo 5, comienza así con las bienaventuranzas y son 8. Y en la versión de Lucas, que parece ser contemporáneo a Mateo, pues está con unos destinatarios más abiertos. En Lucas parece estar dirigido a cualquier ser humano, no solo a los seguidores de Jesús. El contenido básicamente es el mismo. Sin embargo, Lucas pone 4 bienaventuranzas en lugar de 8, y luego pone 4 ayes, es decir, como lo opuesto a la bienaventuranza, una maldición o una auguro de desventura en lugar de bienaventuranza. En estas dos versiones, no vamos aquí a discutir los detalles de las dos versiones, resalta sobre todo la primera. Decía, según los críticos, la primera de las bienaventuranzas sintetiza todas las demás. Y en ese sentido sí hay una gran diferencia entre Lucas y Mateo. Lucas simplemente dice pobres y Mateo le pone este adjetivo de espíritu. Y este añadido ha tenido muchísimas interpretaciones a lo largo de los 20 siglos del cristianismo. ¿Cuál sería más original? ¿Cuál sería más de Jesús? ¿Pobres o pobres de espíritu? ¿Y qué significa eso? Es una especie como de espiritualización de la pobreza para quitarle pues esta brutalidad de la pobreza material. Todos están de acuerdo que esta es la carta magna del mensaje de Jesús sobre el reino, que es una especie de síntesis del evangelio entero, que aquí estarían condensadas precisamente la enseñanza de Jesús. Y el reino es ese: Dios es un Padre misericordioso y todos somos hermanos. Y entonces, dicho en una palabra simple, ese mensaje estaría comprimido en la pobreza de espíritu.
estamos en medio de hermanas de los pobres, siervas del Sagrado Corazón, y sabemos el nombre marca de alguna manera la identidad, y precisamente pobre y pobreza está como rasgo identitario de este instituto. ¿Qué significa eso? ¿Será que apunta al corazón mismo del Evangelio? ¿Y eso qué implicaciones tiene en la vida de los miembros de este instituto? No solo porque esto parece algo más general de toda la vida consagrada, donde la pobreza es un voto evangélico, simbolizando la radicalidad en el seguimiento de Jesús y su carácter de testigo, de fuente de donde irradia pues la vivencia del Evangelio como luz que llama la atención en el mundo. Y insisto en esto porque a veces se nos olvida. Si Evangelio significa buena nueva, y si este sería el corazón del Evangelio, si de verdad pues creemos que se trata de un camino de dicha y de felicidad. Ahorita en los comentarios sobre el video, pues hablaban de caras felices y las grandes críticas que se le han hecho pues a la iglesia en los últimos años, pues es que parece que nuestro discurso no es nuevo ni bueno, que a veces hemos caído en un discurso moralista, condenatorio, prepotente, autorreferencial, y que perdimos ese brillo, esa frescura de un Jesús hablando de dicha, de felicidad. Antes de conversión y antes de seguimiento, lo primero es nueva. Pobres, y entonces, ¿de dónde viene? ¿Qué significa? ¿Cómo entender? Por lo pronto, pues esta constante en el proceder de Jesús. A él se le ve conviviendo, y convivir es vivir con, y aquí la lista puede alargarse. Publicanos, cobradores de impuestos, odiados por los judíos porque estaban coludidos con el Imperio Romano, prostitutas, mujeres que venden su cuerpo, samaritanos, herejes, cismáticos, leprosos, gente no judía, pobres, viudas, es decir, mujeres sin valor porque el valor venía de el hombre que tenía al lado, ignorantes. Algunos han englobado pues esta categoría de personas como pecadores y pobres, uno aludiendo más a la condición moral y el otro concepto aludiendo más a la condición social, pecadores y pobres. Hoy también algunos sugieren que podría traducirse como marginados y excluidos. En este concepto que ha usado constantemente el Papa Francisco, los descartados, es decir, los que quedan fuera. Y aquí podremos englobar muchas más personas, los que no encajan en el estándar de lo que un hombre y una mujer significa hoy, los que se quedan fuera. Últimamente, no sé si lo habían escuchado, hay la propuesta de que pudiera traducirse hoy con la palabra víctima, lo que el Evangelio quiso decir con el concepto pobre. Hay mucha discusión, yo no estoy totalmente de acuerdo, que pobre pueda equivaler al concepto víctima. Claro, hoy hay mucha sensibilidad respecto de las víctimas,
no solo en el tema de abuso sexual, sino también pues de feminicidio, también de exclusión social, las víctimas de un sistema que excluye, el sistema neoliberal, las víctimas por eh, condición sexual, cultural, racial. Sin embargo, me parece que esta idea del excluido o del que queda fuera parece más adecuada para entender esta opción de Jesús. Y además, con esta connotación que está detrás de la teología judía. Si recuerdan, así de manera muy general, Dios bendice con bienes temporales y colectivos a los que hacen su voluntad. De modo que si cumple la ley de Dios, eres como un árbol plantado junto al río y siempre tienes frutos y nunca te falta agua. ¿Y eso qué significa? Pues larga vida, prosperidad en bienes, abundancia de hijos. De modo que lo contrario, es decir, enfermedad, pobreza, fracaso social, implicaría no bendición, implicaría rechazo de Dios. Y creo que aquí el mejor ejemplo que podemos poner, pues es el argumento de Job. Y los amigos tratando de convencerlo. Todas estas desgracias es porque te apartaste de Dios. ¿Y qué hiciste? ¿Y por qué te enfermaste? ¿Y por qué perdiste a tus hijos? ¿Y por qué se acabaron tus bienes? Y entonces esta idea de teología popular circulaba en el ambiente. Estos que están fuera, en el fondo, Dios los rechaza. En el fondo están en esa situación porque Dios no los bendice. Qué importante captar esta sensibilidad en los excluidos de hoy. Esta estancia de Jesús al convivir con ellos no parece ser una estrategia mercadotécnica para ganar adeptos. No es como nuestros políticos en campaña que llevan la despensa, se toman la foto y luego regresan a la comodidad de su hogar. No, parece que esta actitud de Jesús brota de sus convicciones más profundas. Parece ser parte de su pasión, de lo que lo mueve, de lo que lo hace levantarse cada mañana, de lo que le enciende el corazón, estar con ellos, compartir, convivir. ¿Y cuál es esa motivación o convicción profunda de Jesús? Y aquí viene el escándalo. Según Jesús, Él actúa de este modo porque Dios es así. Y yo creo que esto pues explica un poco el rechazo de las autoridades religiosas judías, pues que tumbaba todo lo que ellos predicaban y vivían. Dios no puede estar de parte de los excluidos. Eso no es posible a nivel teológico. Según Jesús, este es el corazón de su mensaje. Y ellos, en la teología de Jesús, en su mensaje sobre el reino, pues son los más amados. Es falso que Dios lo permita, es falso que es culpa de su pecado o el de sus padres. Dios prefiere a los hombres excluidos, a las mujeres marginadas, porque en el corazón de Dios no hay nada que distinga a unos de otros. No, el amor de Dios depende de su condición social o moral o racial.
La única razón por la que Dios ama es porque son sus hijos. Y, como nos dirá la parábola de Lucas 15, parece que el hijo que se va, el hijo que está allá pasando hambre, cuidando cerdos, necesita más amor. Y por eso sale a su encuentro, y por eso le abraza, y por eso le hace una fiesta. La actitud del hijo mayor representa con toda claridad la actitud de las autoridades religiosas en tiempo de Jesús. ¿Por qué lo perdonas? ¿Por qué lo aceptas? Es que yo me he portado bien, es que yo he estado siempre contigo, es que yo cumplo tu voluntad. Ellos no deberían ser amados. Ellos no tendrían por qué tener un espacio en tu casa. Esa era la teología judía y que contrasta enormemente con la propuesta de Jesús. Ellos, los excluidos, son especialmente amados y aquí no tampoco nos vamos a perder en discusiones de lo que significa preferencial, opción preferencial o amor preferencial. Son especialmente amados porque necesitan más amor y cercanía, porque las 99 están bien en el rebaño, pero la que está herida hay que ir a buscarla y hay que cargarla sobre los hombros. Y es tan valiosa para Dios, para su corazón, como las 99 que no necesitan ser cargadas. Y tal vez porque Jesús se fue dando cuenta a lo largo de su ministerio que ellos, los excluidos, son los que están más abiertos al amor y al perdón. Es la mujer que bajó justificada dando unas monedas y no el rico que echó muchas. Es los que recibieron la misma paga aunque habían trabajado una hora. Es el hijo menor que recibe el abrazo y la fiesta del padre. Es Zaqueo que subió al árbol para abrirle su casa a Jesús y allí en esa exclusión que no tenía nada de social ni racial porque era un rico, allí encontró este Dios y de ahí brotará el deseo de compartir lo que tiene y lo que es. Si Jesús no es una estratega que quiere en pose estar con los pobres, pues esto se muestra en su vida. Nació en un establo, a los pocos días tuvo que huir exiliado, huyendo del peligro, vivió en una familia sencilla, en una profesión de pobres, y esto le llaman amigo. O sea, no solamente está con ellos un rato, sino es su amigo, convive con ellos. Convivir es compartir la vida. Él muere fuera de la ciudad como un marginado, como un maldito, la muerte de un delincuente, y pide este estilo de vida a sus seguidores. Sobre eso es lo que vamos a hablar enseguida y qué implica en el instituto. Muchos textos en el Evangelio, no escoger puestos de honor, no invitar a los que pueden regresarte la invitación, llevar pocas cosas para el camino, etcétera, etcétera. Y además, pues en este texto del juicio, que es 25-93, perdón, al final la pregunta importante para Dios es sobre la actitud que se tuvo ante el que estaba fuera, ante el excluido. No cuántos rezos, no cuánto culto en el templo, sino cuánta compasión y misericordia frente al que sufre. Y aquí un poco
la propuesta. ¿Será que entonces el Evangelio y las bienaventuranzas y este tema de la pobreza es, en clave marxista, pues una droga frente a la injusticia del sistema? Y entonces, como Dios los quiere pobres, los prefiere, pues entonces mantenemos la situación socioeconómica vigente y les damos droga, opio. Aguántense porque Dios los ama y cuando se mueran se van a ir al cielo. Y esta banalización del mensaje evangélico y de la pobreza. Y hay que decirlo con toda claridad. El hombre pobre no es importante por la pobreza, como si automáticamente el pobre fuera mejor que el rico. No, no es eso lo que Jesús pretende decir. De hecho, la pobreza no está glorificada en el Evangelio, como si fuera eh, una cosa querida por Dios, pues que el hombre tuviera hambre o fuera golpeado o fuera víctima de la violencia. No, eso no corresponde al sueño de Dios. Hace rato Luz me hablaba de si nos quedamos en lo real y en la gestión o le tiramos al sueño. Y el sueño de Dios es abundancia para todos. Y el sueño de Dios es plenitud. Y entonces, ¿qué significa? Y vamos a la etimología. En hebreo, pobre se dice anao. En plural, anawim, los pobres de Yahvé. Y literalmente pobre significa el que inclina la cabeza. Por eso lo contrario en el lenguaje hebreo a pobre no sería exactamente rico, sino lo contrario a pobre sería orgulloso, sería soberbio, autosuficiente, el que es cerrado, el que siente que no necesita de los demás ni de Dios. En palabras de Francisco, el autorreferencial, el que se encierra y confía solo en él, sus capacidades, sus potencialidades, y los demás están a su servicio. Los demás existen para satisfacer sus necesidades. Incluso, aunque no se diga directamente, pues Dios. ¿Qué consecuencias tiene esto en el plano de la espiritualidad de una hermana de los pobres, sierva del Sagrado Corazón? De entrada, creo que lo que debe irnos quedando claro, pues es que Dios no quiere diferencias, que a Dios no le gusta que sus hijos estén divididos, pobres, ricos, judíos, paganos, hombres, mujeres, adentro y afuera. Eso es lo que no corresponde al reino. El reino, la propuesta de Jesús, es un espacio donde todos se reconocen hijos y por lo tanto todos somos hermanos. Es ese sueño expresado pues en el texto del libro de los Hechos de las primeras comunidades cristianas. Ninguno pasa necesidad. Y estamos hablando aquí de necesidades de todo tipo, no solamente bienes materiales, sino en el sentido amplio de lo que una persona es a los ojos de Dios. Sus discípulos son testigos de este estilo de vida donde no se apuesta a la autorreferencialidad, no se apuesta al yo, luego yo y después yo, sino la vida se entiende como vida para los demás. Y en ese sentido se entiende la pobreza. Creo que fue Teresa de Calcuta
que hablaba de la pobreza como necesitar poco y eso poco, necesitarlo poco. Estamos aquí hablando entonces de lo que llamamos la libertad de espíritu, que es la libertad de los hijos de Dios. Y creo que en ese sentido es la expresión de Mateo de pobres de espíritu. Libertad como disponibilidad. Pobreza como apertura. Pobreza que toca esta aparente contradicción del mensaje de Jesús, de que la vida se gana cuando se entrega, de que el grano de trigo es fecundo cuando muere, de que el más grande es el más pequeño. Decía también una hermana hace rato, de este reino que no es espectacular, grandioso, sino que como una semilla de mostaza hace crecer desde dentro. Qué bonita imagen para entender la pobreza, pues como una semilla que se rompe generando vida. Y el hombre no buscándose, sino este hombre abierto. Fratelli Tutti dedica 2 capítulos a esta cultura que el Papa propone y que creo que es la manera laica de decir pobreza evangélica o pobreza de espíritu. Saben que el Fratelli Tutti, en la intención del Papa, no está dirigido solo a los creyentes, sino quiere ser abierto a todos los hombres, independientemente de la religión y la cultura. La traducción de pobreza al estilo de Jesús es esta necesidad de los otros, esta disposición para encontrarte, para escuchar, sin juicios y sin prejuicios, para entender el diálogo como riqueza, como expresión de que yo no tengo todo y necesito de los demás. ¿Qué significa eso en la vivencia de un voto dentro de un instituto? Creo que tiene que ver con eso, con esta intención de apostar por la vida en común, donde nadie se puede sentir solo y donde su pobreza es valorada por los demás como riqueza. En ese texto de Juan 21:16, después de ese encuentro del resucitado con Pedro y la triple pregunta sobre el amor, viene ese texto de antes te vestías y vas a donde querías, ahora otro te ciñe y te lleva a donde no quieras. Esa es la pobreza de espíritu, esa es la madurez del discípulo. No es el Pedro fuerte, es el Pedro seguro de sí mismo, es este Pedro que vivió la pasión desde su propio fracaso y que es regenerado por la mirada de Jesús y la pregunta sobre el amor, y entonces ahora sí Pedro puede cederle el timón de su propia vida y puede decir, Señor, a donde quieras, cuando quieras y como quieras. Creo que para una persona consagrada, eso significa la pobreza de espíritu. Estamos hablando de decirle al Señor. Creo que luego habrá alguna discusión sobre eso, si es lo mismo que decirle a la provincial o a la superior de la comunidad, pero en sentido teológico, una persona pobre es aquella que le dice al Señor lo que quieras, Señor, cuando quieras, hasta donde tú quieras. Y esto dicho en medio de una comunidad que participa de este mismo espíritu. Y por eso, añadido a esas preguntas que quedan abiertas, que nos sugería Luzma, pues ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está puesta mi confianza? ¿Dónde yo me aferro? ¿Son mis ideas, son mi visión de las cosas? ¿Es esta idea de que en mi vida, pues el timón lo dirijo yo? ¿O esta capacidad de decirle al Señor, pues cedo mi vida, mi libertad en la oración de Ignacio, pues confiando en este amor
que sostiene. Quisiera insistir en esta idea de la pobreza compartida, la pobreza hecha estilo de vida comunitario. Y creo que en el Evangelio esto se expresa pues en la idea de comer juntos. Uno necesita comer porque si no, no vive. Y cuando falta alimento y bebida, pues las células se van extinguiendo. Sin embargo, el comer no es solo una necesidad biológica, se come juntos y durante la comida se convive, se comparte la vida. Creo que nuestra cultura mexicana es así, nos encontramos y a ver qué día nos vemos para comer. No porque tengamos que cubrir una necesidad biológica, sino porque en ese momento pues se hacen recuerdos, se habla de las dificultades, de las ilusiones, de los sueños. O cuando alguien llega a una casa, lo primero que se dice es, ¿ya comió? O le ofrezco un vaso de agua. Además, la comida, en términos teológicos, pues es bendición de Dios. Por eso, en Israel, la comida se bendice. Y luego, pues se hace también ofrenda. Es un elemento fundante del culto sacrificial. Es decirle al Señor, pues esta vida mía que depende de este pan, pues es tuya y tú me la diste y te doy gracias. Jesús, y si hiciéramos un recuento de cuántas veces en los evangelios aparece comiendo con los demás, de hecho se le tacha de comilón y borracho, pero allí hace el reino de Dios, no solamente lo explica o lo predica, sino compartir la mesa es compartir la vida. Y entonces, pues esta fiesta del amor incondicional del Padre. Y cuando el Padre está contento, prepara un banquete y manda matar el becerro gordo y hace fiesta y el vino abunda. Y esta plenitud de gozo, cuando se convive en fraternidad. Por eso la vida de Jesús pues culmina en este gesto eucarístico, en esta identificación de su propia vida como pan partido y compartido. Y esa es la pobreza de espíritu en un discípulo, entenderse como pan que se parte y se comparte para generar vida. Ahí está el milagro de la multiplicación de los panes. Los vio hambrientos, denles ustedes de comer. Contrasta con estos discípulos de despídelos y que vayan a buscar. No, denles ustedes de comer. Y este pretexto del autorreferencial, del egoísta, del rico, es que nada más para mí alcanza. Es que tenemos unos cuantos que son los que yo me voy a comer. Y entonces, este milagro que más que en los panes acontece en el corazón de los discípulos y que dice, es que tenemos poco. Y Jesús responde, si tienes poco, pero lo compartes, yo me encargo de que para todos alcance. Y en términos más existenciales, ese pretexto nuestro de soy poco y somos pocas, esto que se ha convertido pues en un refrán en el instituto en los últimos años por la ausencia de vocaciones, pues a lo mejor está siendo pues una invitación de Dios a eso, a sentirnos pocos y entonces a entendernos así. En esta invitación de Jesús a sus discípulos, pártanse, compártanse. La última cena, decía, es el alimento como símbolo de entrega personal. Este pan es mi cuerpo, esta sangre, este vino es mi sangre. La vida entonces, al estilo de Jesús, no es vida autorreferencial, es vida de pobreza en el espíritu, es decir, vida partida y compartida que genera vida, que se hace fecundo. Los discípulos de Maús, dice el texto de Lucas, lo que reconocieron al partir el pan. Y ese debe ser entonces el signo para identificar un verdadero discípulo.
aquel que sabe compartirse, que sabe entender su propia pobreza como pobreza compartida y entonces se hace riqueza, generadora de vida y de alegría. Los rostros en el video que comentaban al principio. Y entonces recluirse y entonces encerrarse, mis criterios, mis opciones, mis decisiones, es riqueza en términos evangélicos. Y al final eso, dice Jesús, no nos hace felices. Al final eso no corresponde al proyecto de Dios y al final nos hace estériles, secos, rígidos, fríos. Perdón, me pasé unos minutos, pero bueno, esto era lo que yo quería compartirles. Ya me dirá Luzma si hay tiempo para hacer alguna pregunta o algún comentario, o ustedes siguen con el ritmo que tenían planeado. Gracias, Ricardo. No, no te pasaste. Yo creo que nos ayudas mucho. Y si una o dos quisieran preguntar o compartir, está bien. Te aprovechamos. Armida, Yecapixtla. Gracias. Gracias, Padre Ricardo, por... Hola, Armida. Hola, por esta iluminación tan clara, precisa y tan propia para nosotras. Yo resalto y recojo de entre una de las luces esta que nos compartías, ¿no? Lo de la pobreza, la propia pobreza o la pobreza comunitaria como nuestra propia riqueza. Donde está la pobreza, donde está el vacío, donde está, dijéramos, la nada o el caos, la riqueza, la posibilidad. Y pensaba en esto de, pues como esto de vivir en la paradoja, ¿no? También que es la pobreza, que dice, se hizo siendo rico, se hizo pobre. Y cómo siendo pobres, ¿no? Podemos abrirnos a la riqueza de la vida. Eso me bulle aquí dentro y lo siento muy a tono pues con lo que vivimos o con lo que uno llega a vivir a nivel personal, ¿no? El aguijón, la pobreza propia, el vacío, la carencia redimida, pues es la fuente de vida. Al igual en nosotras, quizá eso que sentimos pues como pobreza, como carencia, como limitación, puede ser el espacio donde, la rendijita por donde pues Dios nos siga abriendo la vida. Muchas gracias. Muy bien, como dice Pablo, en la debilidad se muestra la fuerza de Dios. Entonces, que seamos eso. Lolita. Ajá, gracias. Yo también... Madre de las Rosas, adelante. Yo también quiero compartir una de las ideas que dijo usted, y o sea, como que me cayó el 20. Habla mucho de pobreza, muy claro, por supuesto, Jesucristo, y qué es lo que tenemos que hacer cada una de nosotros. Pero quiero compartir donde usted señaló, somos pocas, pero eso poco hay que entendernos para que haya riqueza. Entonces, a nivel casas, a nivel provincia, se escucha que somos pocas. Entonces, yo creo que hay más para mayor convivencia, para entendernos, para preocuparnos unas por otras. Y yo creo que esa es una pobreza compartida que era la que usted señalaba. El hecho de vivir en fraternidad en la situación concreta que estamos viviendo. Eso es lo que quería compartir, padre. Gracias. Y eso se manifiesta, eso se deja sentir, y eso era precisamente lo que captaban las personas de la comunidad primitiva. No, fíjate cómo trabajan o cuánto producen o qué obra realizan. Fíjate cómo se tratan. Han de ser cristianos.
O sea, es allí, en ese compartir, y creo que lo han dicho muchos, ¿no? Esa es la aportación de la vida religiosa en el mundo contemporáneo. Que nos vean felices conviviendo, que nos vean felices compartiendo nuestra pobreza. Gracias, Padre. Gracias, Ricardo. Nos preguntan que si nos podrás compartir tu presentación. ¿Cómo no? Se las envío enseguida. Gracias, muy rica la presentación, pero sin lo que tú nos dices, no quedaría tan clara como nos lo has compartido. Gracias, Ricardo. Muy bien, pues buen continuamiento de retiro. Les mando un abrazo y Gracias. nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias, Ricardo. Por aquí comparte una hermana. Gracias, Padre. Gracias. Agradecen que vaya muy de acuerdo con el Evangelio de hoy. Pues sí, el Evangelio siempre nos va a hablar, ¿verdad? Si sabemos escuchar. Pues gracias, Ricardo, un abrazo a tu familia y gracias por dedicarnos este ratito en medio de tu descanso. Hasta luego. Gracias, Ricardo. Bueno, todo lo que nos dijo Ricardo nos llegará en su presentación, pero es importante que cada una vayamos ya ahorita quedándonos con aquello que nos va cayendo como esa gotita, haciéndonos eco, aunque no nos quede todo, pero ahí lo que nos ha llamado la atención es por donde el Espíritu nos quiere llevar. Entonces, llevamos en esta mañana ya 3 momentos muy importantes: ver la pequeñez de nuestra casita, ver la vida de la provincia, iluminarla con esta palabra que va a iluminar nuestra vida, nuestros votos, nuestra vida comunitaria y que le da sentido a nuestras decisiones diarias. Y en ese sentido vamos a pasar a un siguiente momento.